Entonces, el riesgo que tiene lo figurativo en la escultura es que uno tiene que ser capaz de lograr un buen resultado plástico si es que va a trabajar con lo figurativo. Si yo no tengo habilidades, ¿no? Habilidades prácticas para, ¿cómo se llama?, para modelar, para hacer bien la nariz, si me costó mucho hacer la cabeza, etcétera, etcétera, y digo, chuta, en realidad me voy a ir por un lado más abstracto, porque en el fondo lo que estamos tratando de hacer es tener la experiencia de hacer una escultura, pero queremos tener un resultado que nos deje satisfechos y que no nos frustre, ¿no? Entonces, Scarlett, me parece muy bien tu idea, pero ahí hay algo que tú tienes que evaluar, ¿no? Y tienes que tomar una decisión frente a eso. Lo que yo le recomiendo a todas y a todos Sí. es que se vayan por lo que mejor les resulta, ¿no? Por un material que más conocen. Este no es el momento de innovar porque estamos haciendo un ejercicio, ¿no? Entonces, la experimentación uno la hace en un proceso distinto, ¿no? Y quizás más presencial también. Profe, en caso bueno, de que quiera representar de otra manera, ¿le puedo mandar otro boceto a lo largo del día? Sí, claro, claro. Sí, de hecho, Ya. la próxima clase ya me van a tener que presentar el boceto definitivo y el dibujo técnico, ¿no? Que Ya. le voy a presentar un ratito más. ¿Quién más me quiere presentar? Gracias, profe. Ya, Scarlett, gracias a ti. Chicas, ¿hay alguien que me haya enviado, chiquillo, alguien que me haya enviado y quiera que lo revisemos? Bueno, voy a empezar yo. Profe, creo ¿Sí? que yo, o sea, yo la semana pasada le mostré mi boceto y yo había entendido, no sé si entendí mal, que había que hoy día mostrar una maqueta y eso le mandé hoy día. Ah, no, se lo vi. No, pero yo le dije que eso lo íbamos a hacer. Pero está bien, ¿no? Porque adelantaste trabajo. Pero igual yo te voy a hacer unas correcciones. Ya, pues, Así gracias. que tú, Francisca, me lo mandaste al correo también, ¿no? Sí, Ya revisémoslo, ¿no? Para eso estamos. Francisca, ¿cuándo me lo Profesor, mandaste? después del de la Francisca, ¿podemos ver el de Maureen? Porque como ya será el trabajo, me pidió a mí que le explicara más o menos las ideas que tuvo. Ya, no hay problema. Francisca. se lo mandé hoy día en la mañana, ¿no? Ah, me lo mandaste hoy día nomás. Sí. A ver, a ver. Fran. ¿Sí? ¿Este es Fran González? Ah, ustedes me están viendo. No, es que dejé de compartir. No. Por eso es difícil que vieran, ¿no? Ahora vamos a ir de nuevo. Ese es el tuyo, ¿no? Fran González. Sí. Ya. Quedámonos, Francisca. Esta parte es súper importante porque esto va a determinar todo. Ah, ya, perfecto. Sí, habíamos hablado de... Muy bien. Habíamos hablado de la palta con las patas de Con pato. patas de pato. Oye, pero está bien la maqueta, ¿no? Me gusta. Sí, quise darle o sea, quiero darle un efecto como de envejecido, como de cobre envejecido, metal envejecido, algo Ya. así. Oye, y esto lo lograste, o sea, tú ya te manejas con las páginas, ¿no? Sí, es que igual no sabía cómo hacerlo, me busqué un video en YouTube ¿Ya? de darle ese término porque tenía la idea en mi cabeza, pero nunca lo había hecho, entonces no sabía exactamente cómo hacerlo, pero ahí salió algo. Pero bien, yo te animo, digamos, a seguir con esta idea. Igual va a tener que hacer los procesos anteriores, ¿no? Sí, Que sí, yo pues dejé profe, ahí. dígame qué tengo que hacer porque Pero lo creo que que me tienes, adelanté. claro, pero lo que tienes bien avanzado es que ya tienes como la idea clara en tu cabeza, Sí, ¿no? Y es una buena idea porque es como súper irónica, como tiene algo de humor. Entonces eso también le da frescura a un tema de una escultura. Ahora, este tema, claro, es importante porque cuando tú ya lo juegas, digamos, con el aspecto, con la materialidad, por ejemplo, esto se ve como una suerte como de aluminio,
¿no? Como una fundición en aluminio. Entonces, el tema de la materialidad o de la apariencia le da una cierta solemnidad, ¿no? Es como cuando tú dices, oye, vamos a hacer una escultura en bronce, entonces tú te imaginas que va a ser en bronce algo que es como trascendente, ¿no? Que es como algo universal. Entonces se hace una palta con patas de pato, se genera un quiebre y ahí se genera algo interesante que tiene que ver con una tensión entre la apariencia material del objeto y qué es lo que es en su forma. Entonces, no, está muy bien, Francisca. Así que tienes bastante avanzado. Entonces, ¿qué quiere que, o sea, qué necesita, profe? Un dibujo técnico, algo así. Sí, no, pero se los voy a explicar, porque se los tengo preparado en una presentación. ¿Ah? Ya. Ya, ¿quién más me había dicho? Hablan Mauricio, quería ahora. Mauri. Sí, profe, lo que pasa es que Mauri está en el trabajo y me pidió a mí si le podría decir a usted que revisara su trabajo y si tenía alguna duda que yo le dijera. Ya. ¿Y cuál es el correo de él o el nombre? Maurín Hernández, si no me equivoco. Mauri. M. Hernández. Ahí está, ese que dice M. Hernández, ZB 2019. ¿Y dónde lo viste? Hernández. Está más abajito de lo que tiene apuntando y está abajo de M. Ahí. Gavilán. Ahí. Veamos, ¿qué nos mandó? A ver. Ah, perfecto. Ya. Tenemos el trabajo de Mauri. Ah, ya. Y yo había hecho como una suerte como de pulpo, ¿no? Sí, dijiste que tiene dos, el pulpo y el otro serían los tentáculos. Claro. Tentáculos saliendo de un mismo punto. Tendría algunas. Ya, de partida el material no le va a servir, la griega. ¿No? Ya. No, porque esas formas son muy complejas para hacerlas con la griega. La griega te sirve solamente si que tú vas a hacer algo más que no tiene que tener una resistencia. Muy bien su referente, que se ha hecho tan famosa esta señora, la Yayoi Kusama. Perfecto. Claro, ¿por qué no le sirve la griega? O sea, le va a poder servir quizás para hacer la maqueta como le hice acá, pero para hacerla real se va a requerir otro material, porque esto se va a quebrar. Lo que pasa lamentablemente con la arcilla es que la arcilla o funciona cuando está cocida en una escultura, pero cruda no funciona porque como se retrae, ¿no? Se retrae, tiende a quebrarse. Básicamente porque empieza a perder líquido y en esa pérdida de líquido va generando, ¿cómo se llama? Trizadura. Y en las formas que ella la está planteando, va a requerir que sea otro material, ¿no? Que sea un ¿Como la carta material, pasta? claro, como la carta pesta, ¿no? Un material más liviano que le permita más proyectarse. Porque aquí, por ejemplo, puede ella hacer una estructura, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, con alambre para dar estas formas, después forrarla, ¿no? En un elemento que le dé volumen, que eh, puede ser incluso hasta género, ¿no? O puede ser relleno, y después sobre eso aplicar la carta pesta, o sea, papel de diario con engrudo. Pero que sea liviano, porque aquí igual va a necesitar una base para lograr esta sensación y para lograr una dimensión también, porque esta es una maqueta, ¿no? Y a lo que nosotros estamos aspirando es algo que sea superior a los 70-80 centímetros, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que le podríamos decir a Maureen, ¿no? Comentarle, que Ya. es que está bien su idea, ¿no? La idea me parece bien.
me parece que el boceto es una buena idea, ¿no? Pero tiene que, la parte técnica hay que darle una vuelta más, ¿no? Entonces ahí, bueno, eso igual lo vamos a ver hoy día, ¿no? Lo que tiene que ver con las materialidades. Aquí hay alguien que está chateando. Ahí. ¿Y a quién más quiere que revisemos su trabajo? Yo les recomiendo que si lo tienen, lo revisemos. Yo, profe, me gustaría que viera mi avance. Algo tú me lo mandaste, ¿no? Sí, 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 sí. Busquemos. Franco. Le mandé 2 imágenes. En realidad está bien, bien crudo todavía mis ideas, pero Ya. algo podría explicar. Ya, máquina. Y Sí, es que tomé esta idea de la máquina idiota que usted habla de Jan Tingley. perfecto. No sé si. Sí, que me gustaba mucho esa idea, la verdad. Y quise como intentar replicarlo, pero en el sentido con el tema del humano, de la del hombre moderno, Ya. por así decirlo. O más específicamente el hombre postmoderno realmente. Porque, bueno, hoy en día con el problema postmoderno, la humanidad, por así decir, pierde un sentido, pierde como una meta, por así decir. Entonces, quiero trabajar, por así decir, mostrando al humano como una especie de máquina que realmente no tiene sentido ni fin. Como que devora, pero no entrega nada a cambio. Lo máximo que puede entregar son ideas. Entonces, había pensado hacer una especie de como caja, como mecánica, por así decir. No creo que lo haga funcional realmente, como los trabajos de Jan Tinkerley, Ya. pero en un extremo tendría una máscara, por así decir, que representa como la humanidad, porque no va a ser tan figurativo como para ser como un humano, y por el otro lado va a tener una, una ampolleta que representa como la idea, por así decirlo, que puede llegar a producir el humano. Y el otro trabajo que había pensado era ese mismo que está mostrando ahora mismo, Ya. lo que se llama Carcasa del Hombre Moderno, y habla un poco de cómo la televisión o las pantallas crean nuestras realidades, por así decirlo, y nos encasillan en ellas, por así decirlo. Todo lo que vemos en la televisión, por así decirlo, o en el internet mismo, nos encasilla en ciertas realidades que realmente es lo que nosotros vemos. Lo que consumimos no es lo que es simplemente lo que comemos, simplemente también es lo que nosotros vemos. Nosotros consumimos imágenes, significados, por así decirlo. Claro. Y esas Oye, realidades nos encasillan. ya, Franco, ¿y cuál es el proyecto que a ti más te seduce? ¿Que más te gusta? Eh, Creo que tengo un poco más trabajado la carcasa, este que está mostrando ahora mismo. Y creo que me podría ser un poco más fácil de trabajar. Ya. Porque aquí, ¿cómo te imaginas la cabeza adentro de una cabeza que está modelada? Eh, sí, probablemente sí. Yo diría que tendría que ser una cabeza modelada. Igual podría intentar encontrar algún maniquí por ahí. Eh, el televisor o la pantalla de computador antigua, igual la puedo conseguir. Ah, ya. Esto va a ser algo más constructivo, por así decirlo, constructivista. Ya, perfecto. Entonces, claro. Ya, mira, me parece ingeniosa la idea del casco, ¿no? Del casco. Y me parece que efectivamente puede ser más sencillo realizarla, ¿no? Si te consigues la pantalla de computador. Eh, Ujú, en esto sí me falta. ¿Ves la lupa ahí? ¿La pantalla? ujú, Ya, sí. mira.
Sigue la lupa como si Ujú. fuera un lápiz. Lo que me hace ruido nomás es que esto esté cortado acá, ¿no? Porque me da la sensación que puede ser una cabeza adentro de una Claro, pantalla. Entonces, para que diera la idea de casco, esta línea debiese salir para afuera. ¿Te fijas? O sea, debiese ser como un busto, para que esto ya, ya, ya. efectivamente Sí, fuera sí, un casco, comprendo. ¿no? Entonces, aquí Ujú. es como que esta parte del computador debiese tener una perforación, ¿no? Con una, que uno lo podría hacer con una caladora, ¿no? Para que la figura pudiese Ujú. aparecer el cuello, ¿no? Y parte del pecho, ¿no? Abajo, en relación a la... Sí. Ahora, lo que pasa es que para que se genere esta escala, lo que va a determinar la Ujú. escala va a ser la pantalla, ¿no? La pantalla de computador, que va a ser una escala real, ¿no? Claro. Una pantalla de computador de Ujú. verdad. Entonces eso va a determinar la cantidad de material que vas a tener que utilizar para realizar la cabeza. Ahora, como es si yo estoy pensando en esta materialidad que es el plástico, seguramente vas a tener que quebrar la pantalla para que se vea para adentro, ¿no? Porque Claro. Que seguramente, probablemente pensar romper la base y quitar lo que tienen acá adentro, por así decirlo. claro, sacar todo lo de adentro para que quede la carcasa nomás, ¿no? Eh, Sí. entonces la carcasa igual tienes que hacer algo con el fondo de la carcasa. eh, es un proyecto igual, es un buen proyecto, pero igual tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, igual te va a dar trabajo. No, Ujú. no es un proyecto porque ahí tú Sí. estás forzado porque estás ocupando un elemento real, ¿no? Entonces, para que efectivamente Ujú. se vea que es como un casco, ¿no? Y no algo que metiste dentro de una pantalla, eso te va a implicar ciertos desafíos técnicos. Ahora, como hemos estado trabajando con esta idea de la cartapesta, igual se puede hacer una cabeza con cartapesta, ¿no? Que tú haces la estructura, haces el gran volumen con cartapesta y después modela la nariz, los ojos y la boca con papel maché, que se pega a la cartapesta, ¿no? Y después tendrías que trabajar con color, me imagino, para que Ujú. se vea como más intencionado y para que el plástico, Claro. la pantalla, pase también a integrarse a la obra y no queden las cosas como separadas. Pero ahí vas a tener que darle una vuelta, ¿no? Darle una vuelta Ujú. porque tiene su grado de complicación técnicas si es que no te dominas, si es que no te manejas con material, con herramientas, con cosas así. Entonces, Ujú. las primeras Claro. preguntas que todas deben hacerse y que todas deben hacerse es decir, bueno, tengo las primero que nada, tengo las habilidades. Segundo, tengo las herramientas para hacer lo que quiero hacer. Tengo los elementos que necesito para hacer lo que quiero hacer. Todas esas preguntas yo me las tengo que hacer siempre antes de comenzar un proyecto. Porque si no, yo digo, claro, esto yo lo dibujé, en el papel se veía súper bien, pero resulta que en realizarlo ha sido más difícil de lo que yo pensaba. Sí. Ahora, por otro lado, esta otra imagen puede ser más sencilla porque me da más libertad, porque por ejemplo, esta silueta que tú dibujas acá, esto por ejemplo yo lo podría hacer con Ujú. madera, ¿no? La ampolleta pongo una ampolleta de Ujú. verdad. La máscara la hago cartapesta o papel maché. Esto de aquí trabajo con una manguera, aquí pongo un globo, aquí me consigo algunos engranajes de auto, y esta aquí ocupa una Ujú. manguera, ¿no? Y después a todo esto lo pinto con spray, ¿no? Como que mi Ujú. material, ocupando distintos materiales y voy trabajando con piezas, y como es más abstracto, me permite ir jugando con los materiales que yo tengo, ¿no? Porque en este dibujo Claro. tú tienes que identificar qué es lo que está delante, qué es lo que está atrás, qué es lo que está al lado, porque aquí yo estoy viendo un dibujo plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sí. esta bolsa que tú pones acá, tú dices, bueno, eso está cortado ahí, está apoyado, o tiene volumen. Entonces tienes que imaginarlo tridimensionalmente, ¿no? Entonces, eso tienes que, y entonces al imaginarlo tridimensionalmente, recién lo puedes realizar. Porque así como está, es muy complejo. En el caso de lo otro,
Ujú. Es distinto porque la otra imagen, vamos a sacar esta barrita. La otra imagen me pone el pie forzado de la pantalla ¿cómo se llama? Del computador. Entonces eso ya Ujú. hace que ya tenga una escala forzada, que es esa. Y ya ese como esta dimensión, incluso piénsalo tú mismo pudiste dibujarlo de lado, pero el otro no. Entonces el otro no lo Sí, podía, es no lo que podía por eso dibujar. digo, Claro, porque tenías que imaginarlo, y eso es más complejo. Y esa es una de por las eso digo, diferencias con la escultura. lo- sí, tengo más idealizado el otro, por así decirlo, la carcasa, La carcasa. que, que la anatomía. Había pensado, bueno, en basarme más enteramente en el trabajo de Jan Tingle y poner básicamente, hacer como una especie de, de cubo mecánico, por así decirlo, y poner en un lado simplemente la máscara y en el otro la ampolleta, por así decirlo. Sí, Pero claro, tendría que encontrar materiales como engranaje o quizás hacerlo yo mismo con papel maché o algo así. Eh, Tendría que ver cómo lo hago ahí. claro, por eso, bueno, justamente en eso estamos, porque en el fondo, esta idea a mí me parece que puede ser más escultórica que la otra. Ujú. La otra es siempre y cuando yo digo, bueno, voy a trabajar con esto, pero voy a trabajar más ensamblando elementos. Esta también es un trabajo que también es de Ya. ensamblaje. Pero, por ejemplo, la máscara, yo puedo hacer la máscara solamente hasta la nariz, ¿no? Jugar con eso, ponerle en un Ujú. soporte, es más fácil, ¿no? Y los otros son elementos que Ujú. van a decir, bueno, voy a ocupar una manguera gruesa, transparente, y con eso voy a conectar una suerte de globo que va a ser como un pulmón, o una bomba, digamos, de estas que vienen en los baños, estas bombas plásticas. Y voy inventando porque quiero generar ¿cómo se llama? Una, quiero generar una sensación de esto, ¿no? Pero como mismo tú veías los trabajos de Tingley, ¿te acuerdas? Que eran Ujú. bien como sucios, Sí, como de distintas partes. Entonces, como ya también tienes un referente, entonces eso te puede ayudar también a ordenarte. ¿Mm? ujú. Yep. Ya, pues, Bueno, supongo que será mejor trabajar la anatomía entonces, un sí, poco más libre en ese sentido. sí, te da más juego, ¿no? Entonces te permite irlo variando, pero Ya. tienes que dibujarlo más. Tienes que empezar a imaginar las piezas, empezar a Ujú. imaginar el detalle, que es un poco lo que vamos a ver ahora también un ratito más. ¿Mm? Sí. Ya. Gracias, profe. Ya, Frank. ¿Quién más? ¿Quién más quiere que revisemos su Ya. trabajo? Gracias, profe. Yo, profe, se lo envié recién para que no tenga que compartir pantalla. ¿Ya? O sea, ¿lo quieres compartir tú? No, se lo envié a su correo recién. A ver, ya, veámoslo entonces. Veámoslo. Ahí el segundo correo que José de Escultura. Ya, mira, em, está como basado más en el mundo onírico y surreal. ya, Y mi referente es un japonés que se llama Yoshitoshi Kanemaki, que ya. hace esculturas en madera, pero yo no creo que la haga en madera realmente porque si no se me va a hacer una técnica demasiado complicada. Ujú. Y representa más que nada cosas que a mí al menos me han aparecido en los sueños. Y el tema de los ojos y que está sujeta su cara a las manos es por el tema de que cuando, por ejemplo, uno tiene una pesadilla, sientes que te miran, o yo he sentido eso,
o que te tocan, que son como las parálisis de sueño más que nada. Entonces hice esta figura de un ser que no tiene género ni nada, pero que se muestra regularmente en mis sueños. Eso en resumen. Oye, está heavy la imagen, ¿no? Está potente la imagen. Me recordó algunos trabajos del profesor Romo, ¿no? Del Claudio Romo. Mira, me parece súper potente la imagen, ¿no? Me la imagino en una escultura como una cuestión, pero, insisto, es si tú tienes las habilidades para hacer esto. Yo Tú- creo que sí. Ya, Yo, o sea, te manejas con el modelado, porque esto es puro modelado. ujú, Ya. estaba pensando en hacer con las técnicas que mostró la clase pasada porque siento que va a ser un poco más liviano para trabajarlo. Mira, Y igual porque la, mm, la arcilla y o la masa DAS se seca muy rápido. Y si no tengo un control de eso, igual se puede romper. es que mira, aquí Y hay una técnica que creo que es la de la carta pesta y el papel maché, que serviría acá. Entonces tú tienes que ir pensando, por ejemplo, esta imagen. igual porque la, mm, la arcilla y o la masa DAS, profe, ¿me escucha? Sí, sí, Creo que se Constanza. le pegó. Sí, no, sí te estaba escuchando. Mira, claro, la arcilla para esto Se sirve pegó. si es que yo le voy a sacar un molde, ¿no? Pero no nos sirve si es que lo voy a dejar como material definitivo. Y eso ya sería un proceso mucho más largo. Da para, para efectivamente sacarle un molde y hacer una cosa más compleja. Pero lo que pasa es que esta figura, ¿ves el cursor donde lo estoy moviendo? Sí, profe. Ya, esta parte de aquí es compleja. O sea, de hecho, yo veo que habría que pensar primero en hacer el cuerpo, ¿no? Hacer este Ujú. cuerpo en pura piel, y entiendo que las manos están como metidas dentro de la misma piel. Sí. Ya. Entonces yo haría como la estructura primero del cuerpo, llegando hasta esta parte, los dedos los haría como, la estructura de los dedos también las haría como aparte. Todo esto que vendría a ser como esta bola de ojos o cabeza también lo haría como una pieza aparte. O sea, lo Ya. haría en tres movimientos, ¿no? Haría los dedos, que son más pequeños, son más delicados. eh, Esperaría que sequen, etcétera, etcétera. Haría la estructura del cuerpo con cartapesta, ¿no? Ujú. Eh, después los detalles los iría haciendo con papel maché, ¿no? El papel maché bien molido como una pasta, y ahí voy modelando ya sobre la estructura seca de cartapesta, de la cabeza, de los dedos, del cuerpo, voy haciendo los detalles con el papel maché y con la fría, ¿no? Y posteriormente a eso, me imagino que en algunas partes uno podría pasar un poco de pasta muro, como para alisar algunas partes, sobre todo la parte de los ojos, que están delicadas, ¿no? Claro. Eh, o de frentón, embutir en la carta pesta elementos que puedan ser ojos, ¿no? Que yo a lo mejor los pueda fabricar en cerámica en frío, ¿no? De color blanco, que los vaya cortando y que los Ujú. vaya para que me dé la sensación más potente todavía de que es un ojo, ¿no? Pero es una cuestión que igual tiene harta pega. Porque tú Ujú. esta figura, ¿de qué tamaño la imaginas? Como de 1 metro más o menos. De 1 metro, ya. Sí. Claro, claro, entonces 1 metro te implica un cierto grado, porque para que esto se pare, necesitaría una base, ¿no? Una base de madera, una tabla de madera que le permita estar erguido. Y para eso tendríamos que hacer una estructura interior, ¿no? Entonces me imagino ¿cómo se llama? Una plataforma
en la cual yo hago una estructura para proyectar dos listones de madera que me permitan soportar que me permita, a ver, espérense, déjenme ver este. No sé por qué no me deja. No me deja. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, yo digo, tengo una base, ¿no? Tengo Ya. una base X, ¿no? De madera. Y de esa base X proyecto dos palos que van a ser las piernas, le pongo un palo aquí, después pongo otro aquí, pongo y aquí proyecto los brazos. Los apoyo aquí en este otro pedazo de madera, ¿no? Y aquí yo tengo como una estructura que después voy forrando con la carta pesta, sacándole volumen y haciéndolo, pero eso ya me implica una carpintería mínima, ¿no? Entonces, hay que considerar, digamos, esos elementos en este trabajo, ¿no? Me gusta mucho la imagen, ¿eh? La encuentro muy potente, pero tiene su pega, así que tienes que darle muchas vueltas más, que es un poco lo que les voy a Ya. decir ahora también. ¿Mm? Ya, profe, gracias. Maestra. ¿Quién más? ¿Quién más se suma? ¿No? ¿No hay nadie más que quiera compartir su trabajo para que lo comentemos y les pueda dar algunas correcciones? Profe, ¿Sí? yo llegué ahora, Abraham Solís. Abraham. Ya. ¿Y tu trabajo, Abraham? ¿Cuándo me lo mandaste, Abraham? Ayer, si no me equivoco. Acá está. Ah, perfecto. Ya sí, sí lo había visto. El gran Giacometti. ¿Mm? Claro, y tú quieres hacer perfecto, una figura finalmente, no un modelado. No sé todavía con qué materiales hacerlo. O sea, estaba pensando en la carta pesta, más que el modelado, ¿Sí? Lo que pasa es que lo que tú has pero hecho, no. dime. Sí, pero quería sugerencias de usted más que nada para tener un poco más claro. Ya me imagino que te veo que tienes un buen dibujo. Y me imagino que te manejas también en el modelado. Como lado de El cultura, ¿cierto? modelado de figura humana. Más o menos. Ya, porque, claro, porque aquí tú estás proponiendo hacer una escultura figurativa, 100% figurativa, ¿no? Del cuerpo humano. Y eso implica tener un dominio, no tener un dominio para hacer los músculos, para que se vea real, ¿no? Por eso es que te lo veo aquí en el dibujo, un boceto que está como bien proporcionado, entonces por eso me imagino que te manejas en eso.
Porque para hacerlo así de una envergadura mayor, claro, uno puede puede hacerlo, por ejemplo, en menor escala y hacerlo con pasta de modelar, pero ya es una figura completa. Entonces, es su pega hacerlo para que te quede así como tú lo estás planteando. Hacerlo con cartapesta también se puede, pero en la cartapesta como un material que es más rígido, no te permite como las sutilezas del cuerpo, de la musculatura, y si te las permite, pero ya cuando tienes un dominio de la técnica como más profesional. Entonces, por eso te digo que de repente, claro, en el dibujo sale fácil, pero después hacerlo en volumen cambia. Entonces, yo te recomiendo que evalúes este proyecto. Si lo quieres hacer, fantástico. Ahora, si tú quieres trabajar la idea de la figura humana, es otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el caso de tu referente, Giacometti, él trabaja la idea de la figura humana, pero él intencionadamente trabaja así de este modo, ¿no? Para generar una sensación, ¿no? Psicológica, estas figuras extremadamente delgadas, pero claramente, si yo las veo desde el punto de vista de la proporción, claramente están desproporcionadas, pero es parte del lenguaje. Entonces, por eso aquí tú tienes que definir, ¿no? Que si lo que tú quieres hacer es algo que sea muy realista, muy parecido al cuerpo humano, efectivamente se vean los músculos, o lo que te interesa realmente es trabajar la pose, y que la figura de la idea, ¿no? De un cuerpo humano, pero que esté llevado a una forma un poco más abstracta. Entonces Sí, ahí... profe, yo creo que quiero trabajar lo que dice usted como el referente, que es la idea de la forma humana. No, no noto músculo, quizá en el dibujo lo puse mal. Ya. Bueno, entonces para eso, claro, tienes que trabajar con una estructura, ¿no? Con una estructura que te permita, digamos, ir generando eso. Como vamos a trabajar con un cuerpo mayor, porque esta maqueta que hiciste es como una estructura, digamos, ¿no? Es una estructura, entiendo que es para identificar la pose, ¿no? Pero para hacer esa estructura, primero que nada tienes que tener muy claras cuáles son las medidas, ¿no? Las medidas y las proporciones para que la estructura quede en el real. El hecho de que esté apoyando las manos hace más fácil el trabajo porque va a tener más puntos de apoyo. Así que ahí vamos a tener que definir bien dibujar, definir mejor cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver hoy día también el tema del dibujo técnico. Entonces, vas a tener que generar un dibujo técnico para ir en tu cabeza solucionando mentalmente todos estos problemas. Para que cuando te enfrentes al ejercicio real lo puedas realizar. ¿Mm? Y también es tener claridad de la idea que estás trabajando, ¿no? Porque aquí tú tienes que trabajar una idea. Ya, profe. ¿Mm? Ya verás. ¿Alguien más? Yo, Sí, profe, Oh, ¿Quién dijo primero? la yo le compañera. envié 2 imágenes al chat, María Paz, no Sabina. Sabina. A ver, Sabina. Deja ver si lo puedo descargar porque en el chat no sé si... ¿Me lo mandaste 2 veces? ¿O son cosas No, distintas? envié 2 imágenes distintas. Ah, ya. Ok. Esa Sabina.
¿Sí? Esa es una. Sí, esa es una. Ya. Cuéntame de este. Eh, bueno, eso es una cabeza que básicamente quiere representar como la ansiedad social, que es algo que me ocurre mucho a mí. em, y la quiero hacer en cartapesta ¿Ya? y realmente no he pensado mucho más. O Ya. sea, hay referente sería, o sea, estuve viendo un artista que se llama Sami Mohammad, que ¿Ya? hace como cabezas muy expresivas, así como de ese tipo. ¿Lo estás pensando con colores todo, Sabina? No le había pensado eh, hacerlo como de un solo tono. Ya. Ya, mira. Tal vez la- como dejarlo color cartón. Ya, con la carta pesta se puede hacer. Las manos igual son complejas, ¿eh? Son por los dedos, las falanges. O sea, hacer una mano no es algo fácil. Sin embargo, Sí, hay formas de trabajar con la carta pesta que las vimos ahí, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando tienes una matriz y sobre la matriz vas pegando el papel y después lo recortas y la sacas y te queda como el molde. Y después le vuelves a pegar con pedacitos de papel de diario con la fría. La vuelves a unir y ahí te queda la forma de la mano. ya. Eh, pero claro, porque aquí efectivamente para trabajar así con cartapesta debiese trabajar por partes. Trabajar por un lado las manos y por otro lado trabajar la cabeza. Una vez que ya las manos estén hechas, estén como formadas, pegarlas a la cabeza en la forma que estás proponiendo, ¿no? Así que es posible, ¿no? Es totalmente posible. Y claro, para la parte de abajo tú la dibujaste media geométrica. ¿Eso es Sí, intencionado? como que quiero hacer todo que sea bien geométrico, más, no tan, con la forma tan natural. Ah, ya, o sea, quieres ir trabajando como por planos, como el ejemplo que vimos en la clase pasada. Sí, algo así. Ah, perfecto, ya. Sí, totalmente posible. Y quieres trabajar con el material visible. Ujú. Perfecto. Sí, el tema de las manos es complejo, así que dale una vuelta, porque ahí hay un tema técnico, ¿no? Porque claro, tú la dibujas, pero después hacerla con esa técnica no es tan fácil para lograr el volumen, ¿te fijas? Para que no te quede como una mano de títere. Porque de alguna manera, cuando uno hace un trabajo figurativo, tiene dos posibilidades. Que a uno le quede bien y que la cuestión sea muy potente, o que le quede como un muñeco, ¿no? Que quede como un títere o como un monito. Entonces ahí pierde potencia expresiva, a menos que uno esté definitivamente trabajando eso porque ahí hay un cuento de uno, ¿no? Porque uno está trabajando con esa idea. Pero si uno quiere un efecto dramático, en general la imagen titiritesca o de muñeco no nos sirve porque no remite al mundo de la fantasía, no al mundo de la ilusión, al mundo de la ingenuidad, etc. Entonces, sin embargo, cuando es algo más cercano a lo real, se transforma en algo más verídico. Y al ser más verídico, que es más creíble, más auténtico, asume una carga dramática más potente. Entonces ahí uno tiene que tomar decisiones, decir, bueno, ¿me voy a ir por el lado de lo irónico o me voy a ir por el lado de lo dramático? En ese caso, ¿no? Entonces, hay que darle una vuelta. Pero técnicamente, ¿tú lo has realizado algún trabajo similar a este alguna vez, Sabina? Sí, he hecho cosas como por mi cuenta que son como, incluso he ocupado cartapesta. Ah, perfecto, ya. Entonces conoces el material. Sí, Ya, perfecto. Entonces vamos bien ahí. Porque, como le he dicho a todas y a todos, lo más importante aquí es justamente dominar, hacer algo que yo sé que me va a salir bien, ¿no? Porque lo que estoy sí, haciendo finalmente es un proceso, un ejercicio que después yo voy a tener que enseñarle a mis propios estudiantes.
Entonces, para eso tengo yo que dominarlo, ¿no? Para comprender cómo van a ser los procesos constructivos, cuáles van a ser los resultados, etc. Ya Sabina, a ver, Ya, profe. vamos a ver tu otra. La otra no se me... ya la otra es similar. Sí, similar, pero La otra la encuentro más, ¿cómo se llama? Más técnicamente, que puede ser un poco más sencilla. ujú. Esta. Pero a ti, ¿cuál es la que te gusta más? ¿La primera o la segunda? Como que expresivamente me gusta más la primera en realidad. Ya, perfecto. Entonces dejemos esta La descartada. segunda, sí. Ya, entonces, aquí, como te digo, el tema, la cabeza no me preocupa tanto, lo que me preocupa más son las manos, ¿no? Cómo llegar a un Entonces se pueden resultado. realizar como en molde, ¿no? Sí, se puede hacer un molde. Mira, incluso tú misma puedes sacar un molde de tu propia mano. Ujú. Y ustedes saben hacer moldes con yeso. No nos han enseñado propiamente, pero Pero hay tutoriales. trabajaron el primero con alginato. No. Ya, bueno, ahí les voy a hacer un tutorial de alginato la próxima clase para que tengan alguna idea para sacar, por ejemplo, tú con alginato podrías sacar un molde de tu mano y ese molde ocuparlo para forrarlo con la cartapista y después cortarlo, ¿no? Y que eso te sirva como matriz. Ujú. Ya, ya Sabina, Ya, profe. Gracias. ¿ya? ¿Alguien más? Yo, profe. María Paz, ya, por favor. Exacto. María Paz, Se lo mandé anoche, creo que por ahí vi mi correo. Ya, a ver, busquemos. María Paz. María Paz. ¿Cuál es tu correo? ¿Lo ves? Ah, no. M. Gavilán, ahí abajito. ¿Cuál? M. Gavilán, Henry Gavilán. más abajo. Ese. Ese mismo. A ver. María Paz. Cuéntame. Bueno, escuchando la revisión de mis compañeros, ahora lo pienso y digo que a lo mejor el pájaro en sí no sería tan figurativo, porque no me manejo mucho en la... De hecho, sería la primera vez que hago un animalito, entonces lo que sí era como intentar graficar como la construcción de una libertad, que uno de repente dice que es como seres humanos somos muy así libres, pero para llegar a esa libertad plena es como un paso a paso. Entonces el pajarito es como lo más relacionado a libertad que se me ocurrió, así que quise hacerlo como desarmándose, porque tenía alambre de cobre aquí en mi casa, entonces dije que podía ocuparlo para algo. Ya. Mira, María Paz, igual puedes trabajar la idea de las alas como forma. Sí, pero todavía no tengo claro con qué trabajar como lo demás. Ahí Porque puse algunas ideas como cartón, arcilla, pero no tengo idea. ya, pero esto, o sea, tu idea era trabajar así como con alambre. En un principio puro alambre, pero después dije que me gustaría hacerlo así como miti, a ver, no sé cómo decirlo, es como que la figura se vaya desarmando, por así decirlo. Ya. Ya, entonces tienes que darle más. Ah, ya, aquí le pones cartón, arcilla, otros. Alambre de cobre, las alas. Ya, porque
cuando uno trabaja con alambre, tiene que saber trabajar con alambre. Y para trabajar con alambre, las líneas tienen que ser limpias, el alambre no puede estar la línea chueca, ¿no? Entonces, igual es un desafío técnico. Entonces, pienso que puedes trabajar con la idea de las salas, que es distinto a trabajar con alambre, a menos que tú me digas, yo me trabajo con alambre, o sea, me peino con el alambre. Te dígame lo que yo quiero hacer, yo se lo quiero con alambre, ahí te creo, digamos, ¿no? Pero si no es así, si tú no tienes experiencia en eso, yo te recomiendo que no. Que trabajes la idea, ¿no? La idea, esto que tú me estás diciendo, la idea de la libertad, pero que esa idea de la libertad, de las alas, del vuelo, obsérvalo con otra materialidad, que te sea más amable, ¿no? Que te permita trabajar mejor. Piensen ustedes también en sus estudiantes, ¿no? O sea, cómo ustedes le van a poder enseñar a sus estudiantes en una sala de clase, en un colegio, a trabajar. Y el alambre de por sí es no es fácil de trabajar, y la única forma de trabajarlo es con herramientas. No sirve trabajarlo con la mano, a menos que sea un alambre demasiado blandito y nunca queda igual que con una herramienta. Entonces, No soy un alambre finito. En general he trabajado antes con alambre, pero nunca con algo así como tan detallado. Entonces igual ya. ahí yo tendría que sopesar si soy capaz. Y lo otro, María Paz, es que tienes que considerar que lo que vamos a hacer ahora es una escultura. Entonces es una cuestión que tiene una mayor envergadura. No es una figurita, es una envergadura mayor. Entonces, por eso vamos a invertir todo el semestre en hacer un solo proyecto. Entonces, hacer un pájaro, me imagino, no sé, de unos 50, 60 centímetros, es más complejo. Entonces, todas y todos tienen que tener su mente puesta en que el trabajo que vamos a hacer ahora es un trabajo de mayor envergadura. Entonces, deben considerar eso. Ese es un poco no vamos a hacer una figurita, no vamos a hacer una manualidad, vamos a hacer una escultura. Entonces, como vamos a hacer una escultura, necesitamos ponernos en actitud de que vamos a hacer algo que supera definitivamente ¿cómo se llama? Que supera la idea de la manualidad, que supera la idea de lo decorativo, que supera la idea de figura, que supera la idea de la funcionalidad, no va a ser algo práctico, etcétera, etcétera. ¿No? Nos estamos involucrando en el lenguaje de la escultura, que es un lenguaje más abstracto. Entonces aquí puedes trabajar tú la idea de la forma del ala, ¿no? Incluso puedes trabajar con una sola ala y decir, bueno, voy a trabajar esta forma, ¿no? Pero ¿en qué material la podría trabajar? Escucha, a lo mejor voy a hacer la estructura con alambre, voy a trabajar con cartapesta y voy a hacer una sola gran ala, pero me voy a tratar de meter bien en el tema de la forma, en cómo va una pluma traslapada con otra. Entonces voy a ir viendo cómo una forma va traslapada en la otra, cómo aparecen pequeñas de esta misma forma de manera más pequeña, cómo se genera la estructura ósea, etcétera, ¿no? Pero me meto en el tema de la forma. Tengo ya clara mi idea, entonces me voy a meter en el tema de la forma porque quiero que mi trabajo sugiera, ¿no? La idea de la libertad. No que sea una evidencia, sino que sea una sugerencia, porque el arte es sugerencia, no es evidencia. La evidencia está en la publicidad, ¿no? Cuando ustedes ven una campaña publicitaria, la publicidad es instantánea, ¿no? Porque no está manejando un lenguaje, no está manejando, digamos, la idea de la sugerencia de un símbolo, ¿no? Sino está trabajando la evidencia, ¿no? El arquetipo, ¿no? Entonces, ahí María Paz te sugiero que le des otra vuelta. ¿Ah? Sí, profesor. Sí, de hecho, su idea igual me pareció muy interesante. Ahí lo veré. Ya. Oye, les voy en virtud de la hora, son las 10:30 y necesito mostrarles algo. Así que vamos justamente a ver hoy esto que tiene que ver con la escala, la maqueta y el dibujo técnico, ¿no? Cuando estamos hablando de estos elementos, son elementos fundamentales que vamos a requerir.
Lo primero que nada, la escala, ¿no? Es un recurso, ¿no? Es un recurso de medida que se ocupa muchísimo, digamos, en la escultura, digamos que sobre todo en las esculturas de gran formato. Pero a su vez también la escala se trabaja en muchas otras áreas de conocimiento. Y finalmente la escala nos permite dimensionar, ¿no? Darnos cuenta de cómo se vería esto, ¿no? Cómo sería la relación de un espectador real frente a este objeto, ¿no? Lo que ahí nos permite decir, chuta, en realidad esta escultura que estoy pensando es bien grande, ¿no? O esto en realidad es muy pequeño, ¿no? Entonces, la escala finalmente es una relación matemática que nos permite que las medidas que estamos proyectando se ajusten a la realidad, ¿no? Nos permite desplazar las medidas de la maqueta al proyecto de la obra. Aquí, por ejemplo, yo les estoy mostrando una maqueta virtual, digamos, a escala, de lo que es el anillo que está en química, ¿no? El anillo del átomo que está en química, que cuando me lo encargaron, para mostrarle al decano cómo era lo que yo estaba pensando, cuál era más o menos la proporción, le mostré esto para que él tuviera idea de la escala de lo que yo quería hacer. Entonces él ahí ya como que le queda un poco más claro de cuál iba a ser el tamaño. Entonces la escala también de algún modo afecta a la maqueta, ¿no? Las escalas se escriben en forma de razón, donde el antecedente indica el valor del plano y el consecuente el valor de la realidad. Por ejemplo, ¿no? La escala 1 es a 500. Estos dos puntitos se leen como es a 500. Significa que 1 centímetro del plano equivale a 5 metros en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escala 1 a 1, cuando yo hablo de una escala 1 a 1, es que 1 es igual a 1. O sea que cuando yo hago 10 metros, solo 10 metros. Entonces, finalmente, cuando uno habla de escala 1 a 1, está hablando de la medida de la realidad. La escala de 1 a 10, que 1 centímetro es igual a 10 centímetros. De 1 a 500, que 1 centímetro es igual a 500 centímetros, etc., ¿no? Entonces, si, por ejemplo, esto uno lo ve en los mapas, ¿no? Aquí está muy claro que ahí siempre están todos a escala, o hay una proporción. Entonces yo digo, bueno, en realidad esto en el papel mide esto que estoy marcando, esto que estoy marcando con el cursor, desde este punto a este punto, realmente en el papel mide 5 centímetros. Pero resulta que la distancia que hay de aquí hasta acá, en realidad son 50 kilómetros. ¿Me entienden? Entonces la escala es esa herramienta, ¿no? Que finalmente tiene que ver con una proporción. O sea, yo hago la maqueta proporcionada al modelo real. Entonces, la escala me dice que la escala 1 a 1 es que 1 centímetro es igual a 1 centímetro. O sea, si yo hago un cuadrado de 2 centímetros, ¿no? El original es de 2 centímetros y yo hago una escala 1 a 1, la maqueta mide lo mismo que mide lo real, ¿no? Que yo voy a hacer una plataforma de 2 centímetros por 2 centímetros. Si la escala es 2 a 1, ¿no? Yo sigo haciendo ¿cómo se llama? Mi escala si la hago 2 a 1, quiere decir que los 2 centímetros y los 2 centímetros van a ser más grandes, ¿no? Porque el valor es mayor. Y si al revés hago que la escala 1 es igual a 2, perdón, aquí esto está al revés, ¿eh? Hay un error aquí, ¿no? Esto es al revés. Si yo digo que una escala es 1 es igual a 2, es más grande. Pero si digo que una escala es 2 es igual a 1, es más chico, ¿no? Entonces la relación de la escala es una relación matemática que se utiliza en escultura, pero también se utiliza mucho en arquitectura, fundamentalmente, ¿no? Para yo poder tener una proporción de esa idea. Y aquí, por ejemplo, vemos esa idea. Por ejemplo, aquí hay una escala 2 a 1. Entonces nos damos cuenta de que esto, el 1, está mucho más acá, entonces mucho más grande.
Aquí una escala natural, 1 es a 1, o sea, 1 centímetro es 1 centímetro. Pero aquí 1 centímetro equivale a 2 centímetros. Esta escala natural es la real. Estos son los centímetros reales. Entonces, aquí me está diciendo que este centímetro de la escala 2 a 1 es en realidad igual a 2 centímetros. Aquí, por ejemplo, la escala 1 es a 1,25, me dice que en realidad los 2 centímetros de mi regla real con esta escala son 2,5 centímetros. Y así sucesivamente. Entonces, finalmente tiene que ver con una proporción. La escala es un elemento fundamental para la construcción, por ejemplo, de maquetas en arquitectura, ¿no? No podemos pensar una maqueta sin la escala, que es la que me va a permitir dimensionar la realidad de aquello que estoy construyendo. Finalmente, la escala, ¿para qué me sirve? ¿No? Me sirve para trabajar con la idea de la maqueta, ¿no? Y la maqueta, o el modelo como herramienta proyectual, que seguramente si ustedes tuvieron clases con